El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Este hombre es uno de los pocos arrieros que quedan en Antioquia. Y no solo eso, es el mayor conocedor de mulas, aunque se niegue a recibir este título. Habla la experiencia de Ovidio Osorio. Don Ovidio, bienvenido. Muchas gracias. Mi nombre es Ovidio Osorio. Nací en el municipio de Concepción, departamento de Antioquia, en una vereda que se llama Santana. Mis padres fueron humildes campesinos y trabajadores. Mi padre fue agricultor, fue finquero, fue arriero y fue mulero. Mi madre fue muy trabajadora, se levantaba a las 4 de la mañana a hacer arepas y chocolate para despachar a mi papá, que desayunaba antes de amanecer. Seguía trabajando todo el día. A las 11 de la mañana despachaba el almuerzo para mi papá y sus trabajadores. Por la tarde estaba preparando la comida porque mi papá llegaba a las 6 de la tarde a comer con los trabajadores. A las 7:30 de la noche estaba sirviéndole la merienda. A las 8:30 estaba lavando trastes. Se acostaba después de las 9 de la noche. Los abuelos fueron muy trabajadores, pero más trabajadoras fueron las abuelas. Y don Ovidio, ¿usted por qué quería empezar esta entrevista con toda esta historia y por qué me insistió tanto en que quería decirla? Porque es que yo quiero contar verdaderamente de dónde soy y qué conocí yo en mis años de niñez. ¿Y qué conoció en síntesis? ¿Qué valores? Hablemos de qué valores conoció. Los valores del campesino, de aquellos abuelos tan trabajadores y tan honestos. Y en su recorrido por la vida y en esta vida campesina, ¿por qué las mulas? Mi papá fue finquero y fue mulero. Me enseñó la arriería en el campo. Para los que no conocen el término arriería, que puede ser nuestra nueva generación, ¿qué es la arriería en el campo? La arriería en el campo es, en una mula, hacer todos los oficios de transporte del campo, como cargar caña en angarilla, cargar caña en rastra, traer la leña del monte a la casa o aquellos trapiches donde producían la panela, cargar el maíz desde donde se cosechaba hasta la casa, el frijol, el fique, todo aquel trabajo que haya que hacer en el campo a lomo de mula. ¿Cómo se llamó su primera mula? Mi primera mula se llamó La Poma, ¿Y cómo era? una mula ploma, bajita, redonda, muy bonita. ¿Qué tenía de particular? Era muy buena trabajadora y muy resistente para trabajar y para cargar. ¿Y usted con ella descubrió cómo se maneja una mula, cuáles son sus secretos, cuál es la forma de comprenderlas, entenderlas y ayudar a que trabajen bien con el hombre? Cuando yo compré mi mula, mi papá me ayudó a comprar mi mula, yo ya conocía un poquito de mulas. Pero cuando conseguí la primera mula, que fue, con el flete de esa mula fue mi primer ingreso, entonces de ahí empecé a quererlas más y a conocerlas más. ¿A usted le tocó cuando todavía muchas carreteras o había pocas carreteras y la mula era fundamental para el transporte dentro de los municipios? Le hablo de mis conocimientos. En aquella época, que le estoy hablando de los años 45, 50, yo conocía muy poquito de las poblaciones en el departamento de Antioquia, pero sí sabía que había muchas arrierías, de las estaciones del ferrocarril a los pueblos y de pueblo a pueblo, como me tocó a mí. ¿Por qué las mulas y no los caballos, por ejemplo? Porque la mula es más mansa que el caballo, porque la mula es más resistente que el caballo, porque la mula tiene más fortaleza que el caballo, porque la mula come menos que el caballo y tiene una gran ventaja. Cuando vamos caminando por los campos, la mula va andando, trabajando con su carga encima y va comiendo de todas las hierbas o pastos que encuentre al lado del camino. Cuando usted era muy joven logró conseguir 7 mulas. ¿Qué transportaba con ellas?
Cuando yo tenía las mulas y cuando yo arriaba las mulas, transportaba todos los productos de pueblo a pueblo, que en aquel entonces se llevaban los productos de un pueblo donde llegaba el vehículo al pueblo donde no llegaba el vehículo. Y ahí no solamente se llevaban muchos alimentos para la gente de aquellos campos y de aquel pueblo, sino muchas mercancías que necesitaba el pueblo para su progreso. ¿Qué pasó con la llegada del ferrocarril? Cuando llegó el ferrocarril, bueno, se le iba mermando el trabajo a las mulas. Y por los años 40, que llegó el motor a gasolina, siguió mermándosele el trabajo a las mulas. ¿Y qué pasó entonces? El trabajo con las mulas mermó, ¿y qué pasó con su trabajo? Mi trabajo se mermó. Cuando llegó la carretera a mi pueblo en el año 55 hubo que vender las mulas. Y yo me vine a trabajar a un vehículo de mi pueblo a la ciudad de Medellín. Pero nunca perdí el contacto con las mulas, porque mi papá se quedó en la finca y allá dejó un trozo de mulas para él atender los trabajos del trapiche que él tenía y el trabajo del transporte con los productos que cosechaba en los terrenos donde cosechaba la agricultura. Bueno, usted se fue para la ciudad, pero en unos minutos vamos a saber, vamos a conocer de parte de don Ovidio Osorio cuáles son las características del actual arriero, cuáles eran las del anterior arriero y qué pasó después, cómo logró nuevamente regresar al trabajo con las mulas. Ya regresamos. En el carriel cargaba muchas cosas. Uno de ellas era el retrato de la novia y un crespo de la novia, la aguja diaria con cabulla para arreglar los aparejos, el dao para él jugar por la noche. Mi trabajo se mermó. Cuando llegó la carretera a mi pueblo en el año 55 hubo que vender las mulas. Y yo me vine a trabajar a un vehículo de mi pueblo a la ciudad de Medellín. Don Ovidio Osorio es uno de los hombres que más sabe de mulas en este país y nos estaba contando cómo en los años 50 tuvo que venir del campo a la ciudad. ¿Cómo fue esa llegada acá a Medellín? La llegada a Medellín, vine a conocer otro mundo, diferente, porque es que del campo, del pueblo a la ciudad es muy diferente. Pero bueno, llegué a la ciudad y me amañé, sin perder aquel amor por el campo y aquel amor por las mulas. ¿Y cómo retribuyó usted ese amor a las mulas? ¿Qué hizo acá en la ciudad para poder continuar con esta tradición y con lo que venía trabajando familiarmente con estos animales? Mi papá quedó en la finca y en la finca quedó un trozo de mulas. Entonces yo seguía pensando en esas mulas que estaban en la finca y las seguía queriendo. Pasaron muchos años después del año 55 y yo vivía pendiente de las mulas que quedaron en la finca. Más adelante yo adquirí finca propia y también tuve mulas en mi finca. De maneras que siempre tuve contacto con las mulas. Pero después de yo venirme a la ciudad de Medellín, donde me amañé y me quedé, y me volví comerciante, entonces un día volví a ser criador de mulas. ¿Cuáles son las características del arriero que usted conoció, del campo, y de un arriero como usted que pasó del campo a la ciudad y la ciudad al campo? Yo manejé las dos arrierías. La arriería en el campo que me la enseñó mi padre es un vestido o un atuendo del arriero diferente al arriero de ciudad a pueblo. El atuendo del arriero del campo es un atuendo sin mucha especialidad. Se pueden arriar las mulas en el campo con los atuendos, con el vestido con que uno trabaja la agricultura. Cuando ya salimos de pueblo a la ciudad o de pueblo a pueblo, aquellos viejos arrieros caporales se vestían de albarcas blancas, muy bien amarradas en la pierna, y le daban 3 o 4 vueltas al pantalón de drill naval para que ese amarre de las abarcas se vieran. También se ponían una paruma o un tapapinche, como le dicen algunas personas, con un forro de cuero muy bonito. En su cinto llevaban una peinilla de 18 pulgadas y de una cubierta con 20 o 30 ramales que le colgaban.
Esa peinilla iba amarrada de un cinturón ancho de 3 o 4 pulgadas, que creían y decían los arrieros que era la faja para cuando ellos tenían que alzarle un bulto pesado a la mula. ¿Por qué habla con tanta emoción del tema? ¿Por qué hace esas descripciones tan bonitas como de libro? Dese cuenta el amor que yo le tengo a las mulas. Y cuando yo estoy hablando de las mulas y de la arriería, se me viene esa alegría, se me viene esa emoción, porque recuerdo mis tiempos pasados, mis tiempos de infancia, que este trabajo era supremamente agradable para mí. Termino de contarle el atuendo del arriero. Entonces el arriero se ponía una camiseta o una mulera, como se llame, y encima de esa mulera se ponía un carriel jericuano que no le podía faltar. Esa mulera era para que le favoreciera la camisa, porque el roce de échese el bulto al pecho y póngaselo a la mula. Cuando va a descargar, échese el bulto al pecho y póngalo en el lugar donde el bulto debe ir. Eso hacía esa mulera. En el carriel cargaba muchas cosas. Uno de ellas era el retrato de la novia y un crespo de la novia, la aguja diaria con cabulla para arreglar los aparejos, el dao para él jugar por la noche, la candela, y la novena de la Virgen del Carmen y muchas cosas más. Don Ovidio, ¿usted ha escrito todo eso? No, no ¿Es lo tradición oral? no lo he escrito, pero sí lo he manifestado y lo he contado en más de 20 programas que tengo a lomo de mula. Criadero Villaluz muestra su camisa con mucho orgullo. ¿Qué significa ese criadero? ¿Cómo podemos hablar en la parte de valores de lo que significa ser empresa y una empresa de estas características en Antioquia y en Colombia? Cuando una empresa se empieza con amor y con conocimientos, crece, como ha crecido Criadero Villaluz. El programa de Criadero Villaluz es mejorar nuestra mula. Se acabó el trabajo de la mula en un mayor porcentaje con la tecnología, que hoy hay muchas carreteras en los departamentos y el vehículo llega hasta muchos lugares donde puede recibir la carga. Pero la mula para mí ha sido supremamente importante y sigue siendo importante. Por eso me he dedicado a mejorar la mula, a mejorarla de silla, a mejorarle la alzada, a mejorarle el brío, a mejorarle la nobleza, la voluntad, la suavidad y la mansedumbre. Precisamente con esa emoción, ese entusiasmo con el que habla don Ovidio, vamos a preguntarle dentro de unos minutos por Cosaco. Vamos a aguantar un poco las historias y las anécdotas de Cosaco y ya regresamos. A los que no viven en el campo y a los que no conocen de mulares y que me están escuchando, la mula es un animal, es un ejemplar muy importante, porque en este momento el que quiera ir a un paseo, el que quiera ir a una cabalgata, cómodo, monte una buena mula. Dese cuenta el amor que yo le tengo a las mulas. Y cuando yo estoy hablando de las mulas y de la arriería, se me viene esa alegría, se me viene esa emoción, porque recuerdo mis tiempos pasados, mis tiempos de infancia, que este trabajo era supremamente agradable para mí. Vamos a conocer con don Ovidio sobre la historia de Cosaco. ¿Quién era? Cosaco fue un asnal que se acreditó a nivel departamental y nacional, no por la propaganda, ni por los afiches, ni por los volantes, ni por la prensa, ni por la radio, sino con sus ejemplares de calidad que nacieron de él. La cantidad de mulas de silla y de pista, y la cantidad de hijos e hijas asnales que dejó. ¿Cuántos aproximadamente? Cosaco tuvo 35 hijos. Yo lo compré en el año 95 de 7 años y medio y ya tenía 4. Recién adquirido, lo alquilé para unas burras y nacieron 4 y llevamos 8. Y en mi criadero nacieron 27 hijos de él.
Todos se llamaron cosacos, pero todos son numerados para poderlos distinguir. Don Ovidio, es muy bueno escucharlo porque aprende uno un poco de ese mundo que es tan ajeno para muchas personas como yo, pero usted que conoce mucho del tema, ¿cómo está la arriería hoy en día? ¿Qué diferencia hay con la del pasado? La arriería de hoy en día son en unas mulas muy parecidas, pero el arriero de hoy es otra clase de arriero. Ya no son aquellos arrieros que se vestían con esos atuendos de antes. Y ya no son esos arrieros que trabajaban 2 meses al pie de sus mulas. Porque mi hermano mayor, cuando yo estaba muy pequeño, salía para aquella correría de Sofía, Yolombó, Yalí y Segovia. Se volvía después de 2 meses, cuando ya las mulas se empezaban a cansar y algunas estaban muy maltratadas en sus espaldas. Esos sí eran arrieros de verdad, arrieros fuertes, arrieros que querían sus mulas. Don Ovidio, su larga experiencia, ¿qué le dice sobre lo que pasa con los animales y con su tratamiento en este tiempo? Todavía hay muchos productores y dueños de ejemplares que los quieren y los consideran y los tienen muy bien alimentados. Pero vamos a la otra parte. Algunas personas no quieren sino maltratar el caballo. Piensan que lo están disfrutando y solo le dan maltrato. Yo soy un enamorado de los equinos y de los mulares y ellos deben recibir un buen trato, una buena alimentación y una consideración como nosotros los humanos. Dicen que usted es el mayor experto de mulas en este país. Le voy a hacer un test, a ver si sí. ¿Cuáles son los mulares más briosos, más fuertes? Mire, en el mundo de los mulares o en la cantidad de mulares, es muy difícil que hayan 2 mulares iguales. Unos son más altos, otros son más briosos, otros se dejan educar más fácil, otros son más fácil para la alimentación y otros son más mansos. De maneras que es muy difícil 2 mulares iguales. Lo cierto es que con el trabajo, que con la mejoría, que los muleros, que Criadero Villaluz le está haciendo, sí estamos produciendo mulares muy diferentes a los mulares de ayer, así sean de distinto temperamento y de distinto comportamiento. Don Ovidio, siguiendo con las preguntas, también como en los caballos, ¿hay mulares de paso fino? Es correcto. En estos últimos años los muleros nos estamos programando para producir mulares de paso fino, mulares de pista, mulares muy admirados y son muy costosos. ¿Qué mula es mejor? ¿La nuestra o la de Inglaterra? Pues tengo para contestarle que a fondo conozco la nuestra. Las mulas de Inglaterra las he visto en fotos, entonces no puedo apreciar ni su temperamento ni su comportamiento. Hablando de eso, el temperamento y el comportamiento, ¿por qué logró tanta afinidad? ¿Cómo logró entenderlas, acercándose a ellas, estudiándolas? ¿Cómo fue que usted logró descifrar el mundo interior de las mulas? Hace más de 70 años convivo con este bello ejemplar y me he dedicado mucho a él y me he entendido mucho con ellas y por eso las entiendo del comportamiento y del temperamento. Si una persona apenas lo está conociendo hoy por este programa, ¿usted qué le diría? ¿Usted quién es? Don Ovidio Osorio, ¿qué representa y qué legado tiene para este país? En este momento represento el mejoramiento de los asnales y de los mulares. Esa especie asnal estaba como descuidada y de pronto a acabarse. Pero yo le quiero dejar un legado a nuestro país, a nuestros muleros, a nuestra familia, cómo se mejora la raza
del asnal. ¿Cómo se mejora el híbrido del mular? Porque ellos tuvieron mucha parte en el progreso con su trabajo de nuestro querido país, Colombia. Y para los que no tienen nada que ver con la vida del campo, ni con la vida productiva, ni con las mulas, ¿por qué es importante este legado? A los que no viven en el campo y a los que no conocen de mulares y que me están escuchando, la mula es un animal, es un ejemplar muy importante, porque en este momento el que quiera ir a un paseo, el que quiera ir a una cabalgata, cómodo, monte una buena mula. Don Ovidio, nuestro mensaje final, ¿qué mensaje final quiere dejar usted sobre los valores del antioqueño y el arriero del siglo XXI? A los antioqueños y a los arrieros les quiero dar mi mensaje. Admiren la mula, respeten la mula, quieran la mula, ténganle paciencia para todo lo que le quieran enseñar. Hay unas que aprenden al año y otras se demoran 5 años para aprender lo que nosotros les queremos enseñar y queremos que ellas hagan. Hoy entramos a un mundo diferente en Habla la Experiencia, el mundo de la mula, acompañado de un hombre que lleva muchos años, más de 70 años, entendiéndolas, comprendiéndolas, defendiéndolas. Muchas gracias, don Ovidio, por estar en Habla la Experiencia. Con muchísimo gusto. Muchas gracias por haberme invitado y por haber sido elegido para este programa. El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.